Hay una historia de una carta que escribe un misionero de las selvas de Nueva Guinea a su iglesia. Así que él escribe esta carta para notificarle a la iglesia cómo va el trabajo misionero en esta selva en Nueva Guinea. Y él les habla y le dice cuán glorioso es estar en el centro de la batalla al ver esta selva y esta comunidad responder. Y él escribía muy animado y decía: el viejo enemigo Satanás se ha levantado con sus mejores armas. El viejo enemigo Satanás está golpeando con sus mejores golpes. Casas se han incendiado. Los que han creído se han enfermado. Y él está cada vez más respondiendo con fortaleza al ver cómo Dios saca de sus garras a estos muertos. Dice: es el momento de ponerse de luto, es el momento de entristecer, es el momento de parar. Dice: no, Señor, es el momento de gritar a todo pulmón: aleluya, Satanás está siendo vencido. Es tiempo de permanecer firme. Es tiempo de continuar proclamando el mensaje que está cambiando esta aldea. Hermanos, cuando leí esta historia de este misionero, no dejaba de pensar en cuántos ataques Pablo ahora ha estado recibiendo justamente por proclamar este mensaje que está trastornando a todo el mundo. Y en el texto que tenemos hoy, que es el texto del capítulo 17, nosotros encontramos a Pablo y Silas proclamando el mensaje de Cristo y perseverando a pesar de toda la oposición, el rechazo que estaban recibiendo por medio del mensaje que trastornaba el mundo. Y ese es el título de esta semana y de este sermón: el mensaje que trastorna al mundo. Y con el sermón lo que queremos es recordar cómo como nosotros como cristianos estamos llamados a perseverar y asumir el costo de proclamar desde las Escrituras el mensaje de Cristo que trastorna al mundo. Esa es la idea que queremos que usted retenga hoy. Y es que como cristianos usted y yo recordemos nuestro llamado de perseverar y asumir el costo de proclamar desde las Escrituras el mensaje de Cristo que trastorna al mundo. ¿Y qué quiero proponer? Quiero proponer que veamos a la luz de la melodía de este texto cómo nosotros estamos llamados, uno, a proclamar a Cristo desde las Escrituras, versículo 1 y 4. Dos, a proclamar a Cristo y asumir el costo. Tres, a proclamar a Cristo con perseverancia. Así que yo quiero invitarte a que naveguemos por este texto y veamos cómo Pablo proclama a Cristo desde las Escrituras, proclama a Cristo y asume el costo, y Pablo y Silas proclaman a Cristo y perseveran. Vamos a ver los versículos 1 al 4 otra vez y veamos cómo proclamaba a Cristo desde la Escritura. Versículo 1: después de pasar por Anfípolis y Apolonia, Pablo y Silas llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos, y Pablo entró según su costumbre y por 3 días de reposo discutió con ellos basándose en las Escrituras, explicando y presentando evidencias de que era necesario que el Cristo padeciera y resucitara de entre los muertos, y diciendo: este Jesús a quien yo les anuncio es el Cristo, el Mesías. Algunos de ellos, versículo 4, creyeron y se unieron a Pablo y a Silas, junto con una gran multitud de griegos temerosos de Dios y muchas de las mujeres principales. Aquí nosotros estamos viendo cómo Pablo y Silas están cruzando desde donde venían. Ellos estaban en Filipos, ¿usted lo recuerda? Y continuaban su viaje. Filipos era parte de Macedonia, Tesalonicenses era parte de Macedonia.
Y nosotros vemos que él continúa predicando y proclamando a Cristo en esta ciudad, Macedonia, que era y estaba siendo gobernada por Roma. En el capítulo 16, en los últimos versículos, nosotros recordamos cómo ellos fueron puestos en la cárcel por haber liberado de la esclavitud de la adivinación a aquella joven que estaba anunciando que ellos eran hijos del Altísimo y que venían en el nombre de Dios. Y ella estaba siendo poseída por un espíritu de adivinación. Esto era un negocio, y este negocio se destruye y hace que Pablo y Silas vayan a la cárcel con Dios, con un propósito muy claro de que también el carcelero luego conociera de Cristo y toda su familia también. Así que imagínelo por un momento. Él sale de la cárcel por estar proclamando a Cristo, sigue su camino en Macedonia, llega a Tesalónica, y lo que busca es de una vez inmediatamente una sinagoga. ¿Y qué hace? Proclamar a Cristo. El viaje de Filipos a Tesalónica es como irse de aquí a Hueco. Y los hermanos de Hueco que nos visitan fielmente todos los domingos, ellos recorren casi 2 horas en vehículo. Imagínese Pablo y Silas 100 millas aproximadamente desde Filipo hacia Tesalónica. Imagínense las conversaciones, imagínense el ánimo, la motivación, lo que han visto. Plantaron una iglesia, dejaron una iglesia en Filipos, y ahora vienen con el mismo espíritu, el mismo entusiasmo, el mismo ánimo a Tesalónica, y ahora van a la sinagoga. Recuerde que en Filipos no había sinagoga, y por eso tuvieron que ir a un río a buscar a estas mujeres que estaban orando. Pero aquí sí había sinagoga. ¿Por qué sinagoga? Bueno, lo mencionamos en otros sermones, porque era un punto excelente para conectar el evangelio de Cristo con todas las promesas acerca de Cristo. Así, por eso ellos siempre iban primero a la sinagoga. Y dice Lucas que ellos tenían 3 sábados continuos predicando en la sinagoga y desde las escrituras mostrando las evidencias de que Jesús, a quien él proclama, es el Cristo a quien ellos estudian. Así que Pablo y Silas no pierden oportunidad. Ellos están claros en cuál es su misión. Es el mismo mensaje, les ha dado resultado. Ellos vieron libertad de esclavos, vieron a enemigos reconciliarse con Dios, enemigos de Dios, y ahora vienen con el mensaje que ha transformado y ha trastornado el mundo. ¿Y qué es lo que Pablo busca y Silas en esta sinagoga? Es cambiar la mentalidad de quién es el Mesías. Ellos tienen tiempo estudiando el Mesías de las Escrituras, tienen tiempo estudiando el Mesías de las Escrituras. Imagínense que Pablo llega a la sinagoga, le dan su oportunidad y empieza a mostrar por las Escrituras que el Cristo que él predica es ese Mesías que ellos están estudiando. ¿Y qué usa Pablo para su mensaje? Las Escrituras. A mí me encanta porque Pablo pudo haber usado su testimonio. Oh, déjenme decirles, yo era un estudioso igual que ustedes. Yo estudiaba la Torá, estudiaba los profetas, estudiaba los salmos. Más aún, era un celoso, perseguidor de la iglesia, y tuve una experiencia personal con Jesús. A mí me encanta que lo que el texto dice no es que Pablo está hablando de su experiencia, ni poniendo su experiencia por encima de las Escrituras. Pablo llega a proclamar a Cristo desde las Escrituras. Versículo 2. Y Pablo entró según su costumbre y por 3 días de reposo discutió con ellos basándose en las Escrituras. Versículo 3, explicando y presentando evidencias de que era necesario que el Cristo padeciera y resucitara de entre los muertos. Imagínense cuál fue el recorrido, no sabemos. Pero de seguro Pablo tocó versículos como Génesis 3:15. Él es la simiente de la mujer. De seguro Pablo tocó Éxodos capítulo 11 y 12. Él es el Cordero de Pascua que libraría de la muerte a su pueblo. De seguro Pablo tocó Números 24:17. Él es la estrella que salió de Jacob. De seguro él tocó Deuteronomio 18:15. Él es aquel profeta mayor que Moisés a quienes ustedes prestarán atención. De seguro les predicó de 2 de Samuel 7:12. Él es el hijo de David que reinaría por siempre. O Salmos capítulo 2, el ungido del Señor.
O el Salmo 22, Él es el justo sufriente. O el Salmo 110, Él es el rey, sacerdote según la orden de Melquisedec. O Daniel 7, el Hijo del Hombre. O Isaías 53, el siervo sufriente. Pero lo que vemos que Pablo y Silas están haciendo es justamente lo que Jesús hizo con aquellos discípulos de camino de Emaús. ¿Usted lo recuerda? Cómo Jesús les abrió las escrituras para que ellos vieran y entendieran que Jesús era justamente el centro de todo el Antiguo Testamento. Así que Pablo sabía que ellos necesitaban hacer esta conexión, y nosotros vemos que él no se limitó solamente a predicar, sino que él afirmó con su propia vida y testificó con su propia vida, diciendo: este Jesús a quien yo les anuncio es el Mesías. ¿Cómo cayó esto en el oído de la gente? Bueno, quizás para usted y para mí eso suena claro, Jesús es el Mesías. Pero para una comunidad judía que está esperando a un Mesías que lo iba a libertar del yugo de los romanos o de toda opresión mayor o superior, esto debió ser un poco contradictorio. Sin embargo, si usted ve los versículos del 1 al 4, Pablo viene elaborando de una manera bien estructurada y diciendo: Cristo es el Rey que murió y resucitó. Este Cristo que yo predico cumple con todas las características de Isaías. Por lo tanto, Él sufrió y resucitó de los muertos, como dice en el versículo 3, según Isaías 53. Pero además, Jesús modeló todas estas características. Por lo tanto, Jesús es el Mesías. A mí me encanta porque la manera como argumenta Pablo tenía como objetivo superar las ideas preconcebidas y remover toda falsa idea de quién era Jesús. Y Pablo da testimonio de estos acontecimientos. Resultado, versículo 4: algunos, y subraye, resalte algunos de ellos creyeron, se unieron a Pablo y a Silas junto con la gran multitud de griegos temerosos de Dios, y muchas de las mujeres principales también. Así que dice que algunos creyeron, así que hubo un despertar. Algunos vinieron al reconocimiento de Cristo. Algunos dijeron: wow, ese es el Mesías. Mujeres importantes también. Lucas resalta esto en este pasaje de una manera repetida. Sin embargo, yo veo cómo la respuesta del Evangelio siempre vendrá cuando nosotros predicamos a Cristo desde las Escrituras. Y déjame decirle por qué esto es importante. Es importante porque vamos a encontrar en algunos contextos donde Cristo está siendo modificado. La versión del mensaje de Cristo está siendo modificado. Nosotros vamos a encontrar gente que nos van a presentar una versión diferente de Cristo. Algunos nos van a decir: sí, Cristo, un profeta. Otros van a decir: sí, el Evangelio. Claro, el Evangelio es que Dios es amor, y Dios va a salvar a todos, y Dios ama tanto al mundo que va a salvar a todos. No, hermanos, yo creo que una de las cosas que podemos aprender primero es que proclamemos este mensaje que trastorna el mundo, pero bíblicamente. No podemos construir nuestra propia versión de Cristo. No podemos acostumizar a Cristo y tener nuestra propia versión de Cristo. Hay un solo Cristo, hay una sola revelación y hay un solo mensaje. El mensaje que es presentado a través de las Escrituras. Yo creo también que nosotros, a la hora de compartir el mensaje de Cristo, tenemos que hacerlo cristocéntricamente. ¿Por qué? Porque podemos caer en la tentación de ponernos en el centro del mensaje. Y usted y yo no somos el centro. Usted y yo no somos el centro del mensaje. Podemos caer en la tentación también de predicar más de nuestro testimonio que el Cristo desde las Escrituras. Y tampoco eso es lo que vemos que hace Pablo. Nosotros podemos mostrar todo el plan de redención desde Génesis y todo el Antiguo Testamento y cómo encuentra su cumplimiento en Cristo.
Pero también yo creo que podemos aprender de este mensaje desde las Escrituras, es proclamarlo valientemente. A mí me encanta como Pablo dice, este Jesús a quien yo les anuncio es el Cristo. No hay ni una pizca de vergüenza. Yo creo que nos reta de una manera u otra en varias direcciones. Primero, a no avergonzarnos de proclamar a Cristo desde las Escrituras. Segundo, nos reta también a nosotros conocer las Escrituras para proclamar a Cristo fielmente. Y tercero, yo creo que nos reta a nosotros no avergonzarnos de ser fieles representantes de este Cristo. Hermanos, cuando usted tenga la oportunidad, proclame a Cristo desde las Escrituras. La palabra de Dios, ella misma garantiza que no van a regresar vacía. Si usted tiene la oportunidad de orar por alguien, ore desde las Escrituras el mensaje. Padre, escrito está que si mi hermano o mi hermana o esta persona por quien yo estoy orando cree en su corazón que tú eres el Señor y confiesa con su boca que tú eres el Señor. Hermanos, no tengamos temor de predicar valientemente a Cristo de las Escrituras. No tengamos temor de avergonzarnos y proclamemos a Cristo fielmente desde las Escrituras. Segundo, proclamemos a Cristo asumiendo el costo. Mire el versículo 5 al 9, lo que pasó en Tesalonicenses. Versículo 9, versículo 5. Pero los judíos, llenos de envidia, llevaron a algunos hombres malvados de la plaza pública, organizaron una turba y alborotaron la ciudad. Asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Y al no encontrarlo, arrastraron a Jasón y algunos de los hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: esos que han trastornado al mundo han venido acá también. Y Jasón lo ha recibido. Todos ellos actúan contra los decretos del César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Y alborotaron a la multitud y a las autoridades de la ciudad que oían esto. Pero después de recibir una fianza de Jasón y de los otros, lo soltaron. Hay ocasiones que a nosotros se nos olvida que el mensaje de verdad va a desenmascarar la mentira y va a incomodar al que está en la oscuridad. A veces nosotros pensamos que la fe cristiana, como hemos dicho, es una fe cómoda, es una fe de comodidad, es una fe semanal, es una fe de buenos asientos, aire acondicionado, buenas luces, buen sonido. A veces se nos olvida que la fe cristiana es una fe que trae consigo un costo. Jesús lo dijo: si alguno quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Se nos olvida que Jesús dijo: en el mundo tendréis aflicción. Se nos olvida que Jesús dijo: el mundo los va a odiar porque a mí me han odiado. Y nosotros tenemos una imagen de que la fe cristiana y ser un cristiano es una vida cómoda, es una vida elegante, es una vida para calmar mi culpa de mi pecado. No, hermanos, escuche bien y memorícese esto: el cristianismo es una invitación a morir diariamente. Y una muerte que no solamente es la que viene como consecuencia de proclamar el verdad, es una muerte incluso a nuestros propios pecados, diariamente. Pero mire lo que está pasando aquí. Ellos traen el mensaje de la luz expone las tinieblas y consecuentemente, ¿qué pasa con el que está en tinieblas? Se molesta. ¿Alguna vez a ustedes le han encendido una linterna de noche en los ojos? Usted dice, o ha prendido una luz en la habitación y de repente usted como que queda ciego y molesto y se incomoda. Usted que está reconciliando el sueño ahí, estaba tomando el ceñito y alguien viene y le enciende la lámpara y se le va toda la melatonina que usted había acumulado. Usted se molesta. Bueno, la luz siempre va a exponer a las tinieblas y esto no es la excepción. Esto es movido por la envidia, dice. Movidos por la envidia. Esto levantó oposición. Es increíble cómo el evangelio denuncia el pecado y lo hace manifiesto,
pero el pecado da a luz más pecado. Usted puede verlo, aquí estamos hablando de un grupo de religiosos que están en la sinagoga y son capaces de buscar a hombres malvados, dice el texto. Mire cuál es el costo que ellos tuvieron que pagar. Mire cuál es el costo. Estos envidiosos, porque no lo podemos llamar de otra manera, lo podemos llamar envidiosos, llamarlo como la Biblia lo llama, no soportaban que se estén uniendo al cristianismo gentiles y judíos. Pero mire el costo que ellos pagan. Primero, ellos pagan el costo del rechazo y la oposición de los que no reciben el evangelio. Mire, aquí los judíos que no creyeron, porque los que creyeron siguieron a Jesús. Los que no creyeron, seguido por su envidia y sus celos, agitan la ciudad. Léalo, versículo 9. Llevaron a algunos hombres malvados, versículo 5. Llevaron a algunos hombres malvados de la plaza pública y organizaron una turba y alborotaron la ciudad. Buscan a gente malvada para que se levanten en contra de estos hombres. Mire lo que está pasando aquí. Aquí hay no sé, me imagino que es un grupo de desempleados. No sé, quizá. ¿Y qué tú haces? No, yo soy de los malvados. A nosotros nos buscan para agitar a las multitudes. Ah, de verdad. ¿Y cuánto tú cobras por eso? No, cualquier cosa, hay una ofrenda de amor. Pero hay un grupo de hombres, no lo dice la Biblia, pero que están, parece que ese es su negocio, alborotar. Estos religiosos son capaces de asociarse con el mal para entorpecer el avance del evangelio. ¿Usted lo está viendo? Así que primero ellos tienen que lidiar con el costo, Pablo y Silas, con el costo del rechazo de estos judíos que no creyeron. Segundo, ellos tienen que sufrir la persecución de estos hombres. Leer el versículo y de hermanos y de amigos también. Asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlo del pueblo. Es decir, llegaron a la casa de Jasón. Imagínense que es la casa de quién. Vamos a poner del hermano Julio. Y llegaron a la casa de Julio. Y ahí no estaba Pablo y Silas. No encontraron ni a Pablo y Silas. Agarraron a Luli, agarraron a Julio. Venga, venga. Versículo 6. Al no encontrarlos, arrastraron a Jasón y a algunos de los hermanos entre las autoridades. Imagínense que usted esté de visita en esa casa y usted es sobrino de Julio. Venga usted también. Y la verdad que aquí el costo que ellos están pagando, y lo vemos en la vida de Jasón, de quien no sabemos mucho, es que Jasón ahora está pagando la incomodidad de haberlos alojado y haber sido hospitalario. Yo no sé si usted puede ver cómo nuestra asociación con Cristo va a traer repercusión y rechazo, y va a traer un costo, y es que incluso nuestra familia pueda sufrir. Más aún, el costo de ser llevado a juicio y acusado falsamente. Lea el versículo 6. Al no encontrarlo, arrastraron a Jasón y algunos de los hermanos ante las autoridades. Estos que han trastornado el mundo han venido acá también. Jasón los ha recibido. Todos esos actúan contra los decretos del César. Aquí está la falsa acusación. Y alborotaron a la multitud y a las autoridades. 3 cargos contra ellos. Cargo número 1, disturbio público. Están causando problemas en todo el mundo. Cargo número 2, están siendo hospitalarios, es decir, están aliados a ellos. Cargo número 3, están desafiando al César, diciendo que hay otro rey que se llama Jesús. Y déjame decirle cuál es el problema con estas acusaciones, porque de las 3 acusaciones, la más grave es la tercera. Déjeme decirle un poco del contexto para que usted entienda la gravedad de esa acusación. Estos disturbios públicos y esta banda de delincuentes actuaban mucho dentro del clima político del imperio. Y dentro de los últimos 40 años donde ellos están viviendo, esos 40 años, había sido una década muy turbulenta en Roma. En el año 41 después de Cristo,
el emperador Claudio escribió una carta amenazando a los de Alejandría, diciendo que tomarían medidas contra los judíos que estaban provocando una plaga universal. En el año 44 también, después de Cristo, hubo disturbios públicos en Palestina a raíz de la muerte de Herodes de Agripa. ¿Lo recuerdan? El que murió porque los comieron los gusanos del estómago. En el año 49, Claudio expulsó a los judíos de Roma debido a disturbios públicos en la comunidad judía por instigación de Cristos, según escribe Suetonio. Así que cuando ellos están levantando esta acusación delante del César, en contra del César, imagínense toda la tensión que crea. Una falsa acusación, y es parte del costo. Esto podía llevarlos a ellos directamente a la muerte o a la cárcel. Y así que como Tesalónica quería mantener su tranquilidad y ser una ciudad libre y de lealtad al emperador, ellos no iban a tolerar esto. No sabemos qué pasó, pero hubo un acuerdo financiero, lo cual nos lleva a otro tipo de costo que pagamos cuando proclamamos a Jesús. Y es el costo muchas veces financiero o con nuestros recursos. Nosotros hemos escuchado de personas que han perdido sus empleos porque han dicho que son cristianos. Nosotros conocemos de otras ciudades donde hay personas que han perdido sus bienes por decir que son cristianos, misioneros que le han incendiado sus casas, iglesias que la han encendido en llamas. En el caso del texto que tenemos aquí, lo que vemos es que Jasón tuvo que poner dinero para que lo soltaran. Usted puede ver que el evangelio tiene siempre un efecto. Usted puede ver que el evangelio siempre tiene un efecto inquietante, revolucionario en quienes lo predican y en quienes lo escuchan. Y este evangelio que ellos están presentando es un evangelio, el mismo evangelio que estamos llamados a predicar, hermanos. Y el mismo evangelio que estamos llamados a predicar a pesar de las consecuencias. La pregunta, hermanos y hermanas, es si usted y yo estamos tan comprometidos con proclamar este evangelio, aun cuando esto traiga repercusión contra nuestras vidas. ¿A dónde están nuestras convicciones y nuestro nivel de compromiso? ¿Por qué? Porque ese evangelio siempre va a requerir creer y arrepentirse. Y cuando hablamos de creer, usted puede quedarse ahí, pero cuando llamamos de arrepentirse, usted sabe que va a tener que tocar puntos sensibles en el corazón de la gente. ¿Arrepentirme de qué? De tu pecado. Yo no estoy pecando, yo soy bueno. Llamar al arrepentimiento siempre va a traer consigo un llamado a rendirse al señorío, a inclinarse al señorío de Cristo y declarar nuestra lealtad completa a Jesús como Rey. Así que gobernadores como César o de esa época no le interesaba que nadie se fuera leal a nadie más que no sea a ellos mismos. Así que una de las cosas que queremos que usted recuerde es que hay un costo. Hay un costo de proclamar a Cristo, hay un costo de vivir una vida fiel como cristiano. Y ese costo va a traer consigo repercusión, que va a poder ser persecución, puede ir en contra incluso de su trabajo, puede ir en contra de sus bienes, puede ir en contra de sus recursos. Saquemos de la cabeza la idea de acomodar el evangelio para que la gente no se ofenda también. No, porque si le digo eso se va a ofender, hermanos. Como dice John MacArthur, el que se ofenda, porque ellos han ofendido toda su vida a Dios. Es mejor ser fiel proclamando el evangelio y asumiendo el costo. Y le digo una cosa, claro, vamos a ver frutos y vamos a ver oposición. Y mire cómo Pablo lo resume. Ahora voy a Primera de Tesalonicenses capítulo 2. Mire cómo Pablo lo resume en Primera de Tesalonicenses. Le decía a veces esta semana, lee Primera de Tesalonicenses, que hay mucho de lo que Pablo dice en Primera de Tesalonicenses. Mire Primera de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 1 y 2.
Porque ustedes mismos saben, hermanos, que nuestra visita a ustedes no fue en vano. Mire cómo hace sentido 1 Tesalonicenses. Sino que después de haber sufrido y sido maltratados en Filipo, como saben, tuvimos el valor, confiados en nuestro Dios, de hablarle el evangelio de Dios en medio de mucha oposición. Pablo está diciendo a Tesalonicenses, a la iglesia de Tesalonicenses en su primera carta: luego de que sufrimos en Filipo, fuimos con valor a Tesalonicenses, a Tesalónica. Y tuvimos oposición en Tesalónica. ¿Y a qué se está refiriendo Pablo? A esta oposición que vemos en Hechos. Yo creo que nosotros tenemos que preparar nuestros corazones cada vez más para asumir el costo de seguir a Cristo, hermanos. Para valorar la obra de Cristo por encima de cualquier cosa en este mundo. Y empezar a poner nuestra mirada más en lo eterno y nuestros afectos a lo que está por venir. Hermanos, ¿usted estaría dispuesto a pagar el costo de seguir a Cristo y de proclamar su mensaje? Y no responda. ¿Hasta qué punto? Uno de mis hijos está leyendo el libro Locos por Jesús, que es una recopilación de historias de mártires. Y le preguntaba: Josué, ¿cuál es la historia que más te ha gustado hasta el momento? ¿Y que más te ha impactado? Y me dice, claro, él tiene 15 años, la de un joven de 15 años, que lo único que tenía que hacer era negar a Cristo, y por no negarlo, lo mataron. Yo me pregunto, ¿qué se requiere a la edad de 15 años para tú ser capaz de afirmar tu fe en Cristo, aun cuando tú sabes que tienes toda una vida por delante? ¿Qué convicciones se requiere? Proclamemos a Cristo y asumamos el costo. Y finalmente, proclamemos a Cristo con perseverancia. Mire los versículos siguientes del 10 al 15. Enseguida los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas a Berea, los cuales al llegar fueron a la sinagoga de los judíos. Estos eran más nobles que los de Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando diariamente las escrituras para ver si estas cosas eran así. Por eso muchos de ellos creyeron. Usted ve la diferencia. En Tesalónica algunos creyeron, en Berea muchos creyeron, así como también un buen número de griegos, hombres y mujeres de distinción. Pero cuando los judíos de Tesalónica, estos de verdad que son, como dicen en mi país, ni lavan ni prestan la lavadora. Pero versículo 13, pero cuando los judíos de Tesalónica supieron que la palabra de Dios había sido proclamada por Pablo también en Berea, fueron también allá para agitar y alborotar a las multitudes. Entonces los hermanos inmediatamente enviaron a Pablo para que fuera hasta el mar, pero Silas y Timoteo se quedaron allí. Los que conducían a Pablo lo llevaron hasta Atenas, y después de recibir órdenes de que Silas y Timoteo se unieron a él lo más pronto posible, se fueron. Así que Pablo está en la misma misión. Yo no sé si usted puede ver la perseverancia de estos hombres, hermanos. Ellos volvemos al capítulo 16. En el capítulo 16 fueron presos por proclamar el evangelio. En el capítulo 17 llegan a Tesalónica, llegan a una sinagoga, proclaman a Cristo desde las escrituras. Algunos creen, pero otros no creen. Se levantan en revuelta. Salen corriendo a Berea, llegan a Berea, que eran más o menos 50 millas. Berea estaba más o menos de aquí a Melissa, donde vive el hermano Leomar. Imagínense, Leomar le toma 1 hora más o menos. Ellos habían primero caminado o cabalgado 100 millas, ahora 50 millas a Berea, y llegan a Berea. Y en Berea, ¿qué hacen? Lo mismo. Ellos no cambiaron el plan.
¿hay una sinagoga? ¿Dónde está la sinagoga más cercana? Sí, hay una allí en la esquina. Llegan a Berea, empiezan a predicar igualmente el mismo mensaje, la misma palabra a Cristo desde las Escrituras. Y la diferencia aquí está en la audiencia. Y esta audiencia tiene una mejor recepción de la palabra. Pero yo no quiero solamente fijarme en la audiencia. Yo quiero fijarme en la perseverancia de estos hombres que no tenían temor de morir por la causa de Cristo. No tenían temor de padecer por la causa de Cristo. No tenían temor de ser perseguidos por Cristo. En lo absoluto. Y a mí me encantan algunas cosas que sí vemos en la audiencia. Primero que Lucas los reconoce como más nobles. Versículo 11, esto eran más nobles. ¿Por qué Lucas le da esta apreciación a los de Berea? Que no eran cristianos, eran judíos. Y luego creyeron de que fueron expuestos al mensaje. A veces nosotros decimos, no, los hermanos de Berea. No eran hermanos cuando llegaron. No eran hermanos cuando recibieron a Pablo. Ahora, lo que eran fieles estudiosos y tenían un corazón receptivo. Y ellos dijeron, bueno, pero si lo que él está diciendo es cierto, vamos a indagar. Segundo, los de Berea eran diligentes. Mire lo que dice, que ellos estaban con toda solicitud escudriñando diariamente. Pablo en Tesalónica tuvo que ir 3 semanas corrido al templo. 3 semanas. Estos no se conformaron con los sábados. Estos dijeron, no. Esto tenemos que verlo diariamente. Diariamente. Así que ellos no solamente eran más nobles porque recibieron con toda solicitud, es que fueron diligentes. ¿Y qué más? No solamente fueron diligentes, sino también que fueron humildes. Ellos no se pararon en una posición, eso es lo que tú dices, contra lo que yo creo. No, ellos estaban sometiéndose a la autoridad de las Escrituras. Y esto los llevó a ellos a un resultado diferente. Por eso él lo llama más noble, sin duda alguna. ¿Por qué? Porque recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando diariamente las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Hay mucho que podemos aprender de ellos. Y una de las cosas es que nosotros tenemos que tener como norma de autoridad las Escrituras. La Escritura debe ser la norma de autoridad. Por eso, hermano y hermana, no se vaya por ahí, no se trague toda historia, todo cuento. Aprendamos de los de Berea y abramos las Escrituras para validar si todo lo que se enseña es conforme a la Escritura. Aún lo que se enseña desde este púlpito, aún lo que les enseñemos los pastores, con humildad, con diligencia. ¿Ok? No venga con arrogancia y sin estudiar. Con humildad y con diligencia. Ellos hicieron su propio examen de las Escrituras, a ver si efectivamente esa muerte y resurrección de la que Pablo apuntaba a Jesús, a quien él proclamaba como el Cristo. ¿Usted ve el contraste con la iglesia de Tesalónica? ¿Usted ve el contraste en la recepción? Estos entendieron que lógicamente hay evidencia suficiente en las Escrituras para hacer el puente entre el nuevo pacto y el antiguo pacto. Ellos se dieron cuenta de que efectivamente las Escrituras tienen evidencias que confirman que el nuevo pacto se encuentra en la obra y en la persona de Cristo. Por eso, ¿qué pasó? Versículo 12 dice, por eso muchos de ellos creyeron, así como también buen número de griegos, hombres y mujeres de distinción. Muchos creyeron. Aquí se forma una iglesia de multicultura. Judíos, griegos, de diferentes clases sociales. Porque dice que había mucha gente de distinción. En Tesalónica algunos creyeron y se unieron a Pablo y Silas. En Berea muchos creyeron. Ahora, si nosotros evaluamos, ¿qué tienen en común ambas misiones? ¿Usted sabe qué tienen en común? La perseverancia de Pablo y Silas
y el mensaje que ellos proclamaron. Ellos no podían cambiar el corazón de la gente, pero ellos sí podían ser perseverantes y fieles proclamando el evangelio. Hermanos, y eso es lo mismo. Usted y yo no podemos cambiar el corazón de la gente. Usted y yo no podemos convertir a nadie, pero usted y yo sí podemos ser fieles proclamando a Cristo desde las Escrituras. ¿Qué tienen en diferentes estas ciudades? La actitud. La actitud con la que una recibió la palabra con hostilidad y otra lo recibió con humildad. Esa es la responsabilidad del hombre. Hermanos, usted y yo tenemos esa misma responsabilidad, proclamar a Cristo de toda la Escritura. Yo sé que aquí hay personas que nos visitan, y usted que nos está visitando, escuche bien, usted que nos visita, usted está aquí porque alguien que abrazó esta verdad entiende que usted tiene que escuchar esta verdad. Y más aún, usted tiene que responder a esa verdad. Usted la cree o la rechaza. Usted responde como lo de Tesalónica, con hostilidad. Usted responde con receptividad, reconociendo que Cristo es el único Salvador y el único mediador que puede salvarte a ti de tu condición de pecador y muerto espiritual. Hermanos, estos judíos de Tesalónica no lo dejaron tranquilo. Yo diría que son necios, Se me parecen a los mosquitos en República Dominicana. Usted ha estado en clima donde los mosquitos son especialistas en venir al oído. Y usted se lo apavienta y vuelve como para que la sangre le hierva. Eso era lo que esta gente estaban haciendo. Se movían como los mosquitos de un lugar para otro. Así que esa situación ideal de los de Berea no duró por mucho tiempo. Y estos fueron evidentemente detrás de Pablo y Silas. Y yo no sé, pero hay algo en el texto que yo quiero resaltar que es muy valioso para nosotros hoy. Yo quiero que usted observe algo en el texto, y es el valor de la comunidad de creyentes que el texto resalta. ¿Por qué? Porque para nosotros perseverar en la proclamación de este mensaje, incluso en nuestro caminar, la comunidad de creyentes es crucial. Yo no sé si usted puede ver en el versículo 14, vaya al versículo 14. Dice: entonces los hermanos inmediatamente enviaron a Pablo para que fuera hasta el mar. Versículo 15: los que conducían a Pablo los llevaron a Atenas. Versículo 10, vaya al versículo 10. Enseguida los hermanos enviaron de noche a Pablo y Silas a Berea. Hay algo que ha estado presente desde el momento en que la iglesia se fundó en el capítulo 2 de Hechos. Y es el rol que juega la iglesia y la comunidad de creyentes. Yo no sé si usted puede ver cómo Pablo y Silas no privaron en superhombres. Ellos no se pararon y dijeron: no, tranquilo, nosotros tenemos esto bajo control. No, hermanos, aún él siendo el apóstol Pablo, él sabía que se debía al consejo de la iglesia. Él sabía que necesitaba el apoyo de la iglesia. Él sabía que necesitaba el apoyo de los hermanos. Por eso lo hemos dicho una y otra vez: la fe cristiana no es para llaneros solitarios. Pablo no era un llanero solitario, Silas no era un llanero solitario. Ellos también se debían a los hermanos, y son los hermanos que los sacan a ellos de esta situación. ¿Es la primera vez que sucede? No. ¿Usted recuerda Hechos capítulo 16? La semana pasada, cuando salieron de la cárcel, ¿dónde ellos fueron? ¿A casa de quién? De sus hermanos, Lidia. Y le contaron todo lo que Dios había hecho. ¿Es la primera vez que aparece en el capítulo 16? No. ¿Usted se recuerda cuando Pedro y Juan salieron de la cárcel? Que el ángel los sacó de la cárcel. ¿Dónde fueron? ¿A dónde? ¿Dónde sus hermanos? ¿Qué estaban haciendo? Orando. Los hermanos son piezas vitales en la vida de perseverancia, en la perseverancia de los santos.
Hermanos, yo no sé si usted lo ha entendido, pero yo espero que usted lo empiece a ver. La fe cristiana requiere de ese hermano que está al lado suyo. Ese hermano imperfecto, esa hermana imperfecta, ese esposo imperfecto, esa esposa imperfecta, esa familia imperfecta. La fe cristiana requiere de hermanos y hermanas quien cuidan por nuestra salud espiritual y en ocasiones por la salud física. Aquí me encanta porque yo veo que ellos no solamente están perseverando en el mensaje, sino que también están perseverando en la comunidad y en el apoyo de los hermanos. La proclamación de Cristo, hermanos, debe de ser desde las Escrituras. Nosotros tenemos que asumir el costo de proclamar a Cristo desde las Escrituras. Nosotros debemos de saber que eso va a levantar oposición y se van a levantar en contra de nosotros, pero también debemos de valorar y ver a los hermanos en la fe que Dios ha puesto para que nosotros hagamos avanzar este evangelio y proclamemos el evangelio. Nosotros debemos de ser parte de los que andamos proclamando el mensaje de Cristo y que está cambiando vidas, familias y todo el mundo. Hermanos, la fe cristiana no es para estar en la banca. Ningún cristiano está llamado a ver o a vivir la fe cristiana desde la banca, desde los asientos. La fe cristiana es un llamado para vivirlo de manera activa, continua, sacrificial por la causa de Cristo, y lo vale. ¿Qué pasó con Tesalónica? Bueno, usted quiere saber lo que pasó con Tesalónica, tiene que leerse Primera de Tesalonicenses y Segunda de Tesalonicenses. Pero déjeme darle algunas cosas que yo veo muy claro, de 5 cosas que sucedieron con la iglesia de Tesalónica y que un teólogo resalta. Primero, la predicación en Tesalónica, donde se levantaron estos opositores, fue bendecida por Dios. Mire lo que dice Pablo en Primera de Tesalonicenses capítulo 1 versículo 5. Me encanta. Porque nuestro evangelio no vino a ustedes solamente en palabras, sino también en poder y en el Espíritu Santo y con plena convicción. Estos hombres estaban convencidos, por eso proclamaban a Cristo. Hermano, hermana, usted está convencido de este mensaje. No solamente proclámelo, sino también vívalo. Mire lo que dice: ¿cómo saben qué clase de personas demostramos ser entre ustedes por el amor que le tenemos? En otras palabras, esta predicación fue bendecida por la convicción de ellos de proclamar el mensaje y vivir el mensaje. Hermanos, usted cree el mensaje, usted está convencido del mensaje, usted viva entonces el mensaje. Lo segundo es que Tesalónica, el pueblo recibió la palabra de Dios con entusiasmo. En el capítulo 2 de 1 de Tesalonicenses, versículo 13, Pablo dice: por esto también, mire qué belleza, mire qué belleza. Por si usted quería saber si las cartas de Pablo eran inspiradas y eran palabra de Dios, mire qué belleza. Por esto también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibieron la palabra de Dios que oyeron de nosotros, la aceptaron no como palabra de hombres, sino como lo que realmente es la palabra de Dios, la cual también hace su obra en ustedes, los que creen. Hermanos, usted recibe la palabra de Dios con entusiasmo. ¿Usted la recibe o se queda solamente en la cabeza? Creo que fue Paul Washer que dice que la distancia más larga que existe es la distancia de 10 centímetros, lo que toca llegar de la cabeza al corazón. Porque a veces vamos a tener toda la teoría y la tenemos. Pero cuando nosotros sabemos que la palabra de Dios, esta es la palabra de Dios, la recibimos con entusiasmo. Ella misma, mire lo que dice: la cual también hace su obra en ustedes, los que creen. Así que vemos una iglesia que también recibió con entusiasmo esta palabra. ¿Qué más? Todos los creyentes, todos los que creyeron, moldearon sus vidas después de que recibieron esta palabra. Mira el capítulo 1 versículo 6. Ustedes llegaron a ser imitadores de nosotros y del Señor,
habiendo recibido la palabra en medio de mucha tribulación, con el gozo del Espíritu. Yo no sé si usted puede ver que ellos no solamente reciben la palabra, sino que de manera inmediata se convierten en embajadores de la palabra. Cuarto, ellos mismos entonces se convierten en ejemplo para otros. Mire cómo dice el versículo 7 de 1 Tesalonicenses 1. De tal manera que llegaron a ser un ejemplo para todos los creyentes en Macedonia y Acaya. Usted está viendo lo que está produciendo proclamar el mensaje de Cristo. Produce efectos. La gente recibe la palabra con entusiasmo. La gente empieza a imitar de lo que ve. Y la gente empieza a modelar lo que cree. Y finalmente, la iglesia de Tesalonicenses se convirtió luego en una iglesia misionera. Mire el versículo 8 del capítulo 1. Porque saliendo de ustedes, la palabra del Señor se ha escuchado, no solo en Macedonia y Acaya, sino también que por todas partes la fe de ustedes en Dios se ha divulgado, de modo que nosotros no tenemos necesidad de decir nada, hermanos. Hermanos, qué testimonio. Qué testimonio, hermanos. El testimonio de cada creyente. ¿Y de qué iglesia tú eres? De la de Tesalonicense, de la de Tesalónica. De verdad. Sí, de esa iglesia. Hermanos, yo no sé si usted lo sabe, pero usted es un representante no solo del Evangelio de Cristo, sino también de esta iglesia. Y la gente va a tener una idea de la iglesia en la medida en la que usted vive. Usted lo sabe. Si ahora mismo tuviéramos que hacer un levantamiento de todos los hermanos de esta iglesia y de todos los amigos de la iglesia, o de todos los familiares, primos, hijos, hermanos, padres, ¿cuál sería el testimonio que recorreríamos como usted, como representante de Cristo y esta iglesia? Como una persona como derrotada, pecadora, airada, amargada, sin fe, temerosa. O llegaría el testimonio de que ustedes están viviendo de manera vibrante su fe, y ustedes se convierten ahora en misioneros, y ustedes ahora viven vidas misionales. Eso es lo que está pasando en Tesalonicenses, en esta carta. Saliendo de ustedes la palabra del Señor. ¿Quiénes eran ustedes? Individuos que estaban viviendo vidas misionales, que el propósito de su vida era proclamar el mensaje de Cristo en cualquier entorno. Por eso se empezó a divulgar. Esta iglesia está proclamando a Cristo, y es lo que Pablo está reconociendo. No solamente en Macedonia, sino también en Acaya, y también por todas partes. Se está hablando de la fe, de lo que ustedes están viviendo, de cómo están viviendo su fe. Dios nos ayude, hermanos. Dios nos ayude a ser fieles, comprometidos, proclamando este mensaje de Cristo, a pesar de la oposición, a pesar del costo, fielmente desde las Escrituras, pero perseverando. Que esa sea nuestra norma de vida, hermanos. Este fue un viaje, hermanos, que valió la pena. Valió la pena. Que Dios nos conceda a nosotros el compromiso, no solamente de conocer la palabra de Dios, inflarnos de conocimiento. No solo eso, hermanos, sino que en la medida en que crecemos en nuestro conocimiento, nuestro corazón también sea transformado y se mueva el compromiso de ser embajadores de Cristo. Gloria a Dios por aquellos que invitaron a sus amigos en el día de hoy, y a personas que nos están visitando porque alguien le habló. Pero que eso no se limite a una invitación, sino que el testimonio de cada uno de nosotros hable del gran Dios en el que nosotros creemos. Sino que nuestras acciones hablen más fuerte que nuestras palabras. Sino que en esos círculos de reunión nosotros podamos ver realmente que la fe que se proclama es la fe que se vive. Y que todo el que nos rodea, dentro de nuestra casa, fuera de nuestra casa,
pueda hablar como Pablo hablaba de estos, de que la fe que ustedes tienen en Dios sea divulgado. Hermanos, que Dios nos ayude. Vale la pena proclamar el mensaje que trastorna y ha trastornado el mundo. Y va a venir oposición, sí, pero vale la pena sufrir por la oposición. Vale la pena padecer por la causa de Cristo. Y vale la pena, si es necesario, morir por la causa de Cristo. Y si tú nos visitas hoy, queremos presentarte el mensaje que transformó nuestro corazón. Si tú nos visitas hoy, queremos decirte: nuestras vidas cambiaron, no porque nosotros éramos buenos, no, éramos pecadores. Estábamos apartados de una relación con Dios, éramos enemigos de Dios, pero Dios tuvo misericordia. Y un día como hoy, que hoy puede ser tu día, un día como hoy, Dios nos mostró la miseria de nuestros corazones. Nos mostró nuestra necesidad de un Salvador y nos apuntó a la obra, la única obra que podía salvarnos y perdonarnos: la obra de Cristo. ¿Cuál es esa obra? Cristo fue a la cruz a morir en mi lugar y en tu lugar, para que ahora tú que creas en Él y todo el que crea en Él pueda recibir perdón de sus pecados y vida eterna, y ser reconciliados con Dios por toda la eternidad.